Gracias por estar con nosotros. Acción 10 en la mañana en su segmento Debates y Soluciones. Les agradecemos esa sintonía a través de la televisión y también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Usted puede escuchar completo el segmento, verlo y compartirlo de igual manera, al igual que comentarlo. Vamos a hablar hoy de la economía poblacional, la administración pública y también cómo están las finanzas de cada sector, de la gran empresa, por ejemplo, de las consideradas pymes y también de usted que nos está viendo y que pertenece a la clase trabajadora, sea del sector formal o informal. ¿Cuáles son los pronósticos tomando en cuenta las realidades de nuestro país? Y vamos a abordar este tema con un experto en economía y que también sabe mucho de políticas públicas y ya está acá en el set de Acción 10 en la mañana, Michelle. Así es, gracias Jocelyn. Bienvenido don Eduardo Solórzano, economista nicaragüense, para hablar acerca de estos temas que también son importantes para los nicaragüenses en esta economía que hemos visto en los últimos 2 años se han venido retrayendo, y hay algunos pronósticos algo positivos considerando la economía de los 2 años anteriores. Bienvenido, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a todos por este programa, por haberme invitado y porque realmente la población nicaragüense está pendiente de lo que rinde su salario o lo que la remesa rinde, o lo que puede comprar, o lo que puede hacer para subsistir, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas también luchan por mantener un equilibrio en su presupuesto. De manera general, ¿qué podemos comentar respecto a la administración pública en la actualidad, tomando en cuenta la realidad de nuestro país y también por cada sector? ¿Cómo está la economía? Hagamos un diagnóstico general. Bueno, yo siempre he dicho que me gustaría que Nicaragua sea un país ejemplo de crecimiento económico, que la población tenga alegría en su rostro, que las familias tengan satisfechas sus necesidades básicas y sobre todo que veamos estas crisis como oportunidades de salir de todo esto. La economía de Nicaragua es una economía dependiente muchísimo del mercado internacional. No podemos decir que con solo nuestro consumo interno, Jocelyn y Michelle, vamos a salir adelante pensando que porque la gente va a comprar más arroz, más frijoles o va a consumir un poquito más con un pequeño aumento de salario, esto va a reactivarse. No es así. Lamentablemente todo el mundo globalizado está vinculado entre países, mercados internacionales, precios internacionales. Hay inclusive a veces situaciones en las cuales internamente el país o cualquiera de los países está produciendo bien, pero los precios internacionales decayeron, entonces se bajan los ingresos. Ahí tenemos el ejemplo de aquellos países productores de petróleo que cuando bajó de $110 el barril a 40 o a 30, sus finanzas públicas entraron en crisis. En el caso de Nicaragua, pues somos un poquito más ventajosos en la diversidad de productos, no tenemos un monoproducto. Sin embargo, la crisis consecutiva, la economía que ha decaído de manera sostenida negativamente, obliga a tener la mayor eficiencia en el manejo de los recursos del país. Y eso es lo que realmente cada nicaragüense en su casa administra lo mejor que puede sus recursos. Pero yo me pongo a pensar, y aquellos que no tienen ingresos porque no tienen trabajo o están viviendo el sector informal, que solo ganan lo que venden, lo que están en las calles, o aquellas pequeñas y medianas empresas que de alguna manera el costo de la energía eléctrica les afecta muy seriamente. Y vayámonos a ver también las grandes empresas. Miren, yo he hecho un recorrido, cantidad de sucursales cerradas de los bancos, que ya no hay personal, y eso significa que hay una reducción. Ojalá esto lo puedan entender los asesores del gobierno, que le den buenas ideas al señor que administra este país y que se logre realmente reenfocar todas las energías hacia un nuevo contexto y oportunidades del país. ¿Cómo estamos en el tema de las inversiones? Se ha dicho recientemente que, por recomendación de algunos agentes internacionales, que se maneje con cautela el tema de invertir en Nicaragua. ¿Usted qué opina de esto? Mira, un inversionista es un buscador de oportunidades para recuperar sus recursos. O sea, nadie invierte para decir, aquí lo dejo, pierdo, no me importa lo que pase. De tal manera que el marco legal de un país, el contexto institucional, los atractivos o incentivos que puedan haber, compiten entre los países. Si El Salvador y Honduras tienen mayor atractivo y mayor Costa Rica, mayor estabilidad,
obviamente la lógica económica dice que el inversionista va a buscar donde haya más estabilidad. La pregunta del millón es, ¿qué tanto hemos hecho en Nicaragua durante todos estos años? No hablo solo de los últimos 3 años, realmente durante muchísimos años, para encontrar la mejor forma de atraer inversionistas. Y en eso quiero hacer énfasis en algo, la calidad del empleo, ¿verdad? Podemos generar empleo en la zona franca, por ejemplo, dentro del efecto de el CAFTA, pero eso es una situación temporal. Si realmente el CAFTA cambia sus condiciones para Nicaragua, pues esas empresas ya no van a ser productivas. ¿Qué significa todo esto? El atractivo de un país, cualquiera que sea, para que haya inversionistas que generen empleo y oportunidades, son únicamente tomar varias variables. Una de ellas, el marco institucional, el marco legal, la garantía de devolución de su inversión, la estabilidad laboral, las facilidades para que puedan operar tecnológicamente, eso se llama energía, internet, etcétera. Son una serie de condiciones. Yo creo que Nicaragua ha estado enfocado a eso y debería dar un paso mayor hacia mejorar las condiciones que hemos perdido en los últimos años. ¿Cómo se pueden mejorar esas condiciones que se han perdido? ¿Cuáles son las políticas que el gobierno debería de estar desarrollando de cara a continuar o a garantizar a los inversionistas, principalmente a los inversionistas extranjeros, que son los que se han marchado de nuestro país, para poder retornar a nuestro territorio y generar empleo, que al fin y al cabo es lo que sostiene la economía nicaragüense? Fíjate que el generar empleo no solamente significa generar prosperidad y tranquilidad familiar, significa también crear demanda, o sea, ¿a quién va a comprar? Fíjense bien, la zona franca sube o baja sus niveles de producción si el mercado internacional les pide, les hace pedidos sobre jeans, ropa, etc. Cuando eso se bajó, no se dio y se cerraron algunas empresas por falta de pedidos, no solo eran por las condiciones internas. Pero veamos el mercado nacional. Cuando las familias tienen una insatisfacción de sus necesidades básicas, ¿qué es lo que se hace? Priorizar. O sea, si antes podía atenderse la escuela, las medicinas, hoy es el alimento. O sea, hay una priorización para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces cuando se van optando por mejores, por digamos el alimento y descuidar salud o descuidar escuela, la calidad de vida de la población en general se deteriora y eso no puede ser. Eso lleva a una cadena, por ejemplo, el trabajador que va a su centro de trabajo y va sin desayunar, o el estudiante que va a la escuela sin comer, se vuelve improductivo, es inhumano. Entonces, la responsabilidad de las personas, de los funcionarios que administran los impuestos de un país es muy seria. Es administrar los recursos de todos aquellos contribuyentes. Fíjate bien, hay dos palabras claves. Son impuestos porque se impone una ley tributaria que hay que pagar algo por la actividad que hace. Y son contribuyentes porque de alguna manera contribuís con el 15% del IVA cada vez que compras y vendes algo. O el IR, o inclusive los servicios municipales, todos son pagos. ¿De qué vive la alcaldía, de qué vive el gobierno municipal o el gobierno central? De lo que pagan los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos tienen actividad económica, van a pagar más impuestos. Es un círculo. Y si eso se estanca, no va a haber crecimiento económico. Entonces, esa lógica es la que tenemos que tener claro. Esto no es solo responsabilidad de las políticas públicas. Ahora, vámonos al nivel macro. Estamos hablando de lo micro. En el nivel macro, definitivamente, si hay países con mayor atractivo, con una ley de fomento a las inversiones, con un nivel educativo que sea mejor, o sea, tenés personas con mayor educación, mejor calidad, una oferta de capital humano mejor, y por otro lado, tenés tecnología, entonces esos son los atractivos. Si Nicaragua los ha perdido,
hay que reenfocarse hacia ese camino. Y eso pasa por la transición. ¿Cómo se logra eso considerando el contexto en el que nos encontramos? Tenemos una reforma reciente tributaria que los empresarios han expresado no viene a solucionar del todo la crisis económica. Tenemos un presupuesto bastante reducido o al menos bastante estrecho para concretar cómo se va a dinamizar o qué debería de hacerse para dinamizar y para continuar creciendo o retornar a los niveles de crecimiento que veníamos trayendo en el 2017. Es que mira, Michelle, la economía es como la música, es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo, dicen los músicos. Los economistas decimos es el arte de bien combinar los recursos escasos para la mayoría. Si hay recursos escasos y no hay una política pública de bienestar común, de bienestar para todos los ciudadanos, lo que vas a tener es un pueblo deprimido, enfermo, improductivo y por lo tanto poco atractivo. Van a decir que vamos a invertir en Nicaragua una planta o algo si la tecnología está atrasada, si la energía eléctrica es muy cara, si las personas que trabajan tienen problemas de poderse movilizar, si hay una gran cantidad de gente enferma de COVID, si hay esto, o sea, hay condiciones que te hacen el entorno atractivo y eso es lo que tenemos que luchar este gobierno y el que venga y el que sea. Si no hay visión de nación donde realmente se piense en bienestar común, entonces las políticas públicas van a responder a intereses de grupos minoritarios. Y ahí se confunde entre una política pública que tiene un impacto amplio y una política pública que no es consultada o no se pregunta y entonces hacen decisiones que a veces no son las más acertadas. ¿Cómo está, a su juicio, la economía de la mayoría de los nicaragüenses? ¿Es una economía de subsistencia? Y también me gustaría que nos diera su criterio acerca de cómo está la seguridad alimentaria en los distintos sectores poblacionales, sobre todo en aquellos que son o que somos clase trabajadora. Bueno, yo siempre digo que hay que aprender un poco a diferenciar entre salario nominal y salario real. Puede haber un 5% de aumento reciente que hubo para el sector público, no para todos los pobladores ni los empleados. Pero si eso no responde al aumento de los precios de la canasta básica, entonces es una ligera mejoría. Por eso las revisiones de salario, que lo que llevan es a mejorar la calidad de vida para que haya un trabajador más sano, una familia más sana, una escuela más sana. Entonces, debe ser tomado en cuenta el estado de la actividad económica. Decretar un salario que sea nada más nominal y que no responda al criterio del precio de la canasta básica, acabamos de escuchar en otros estudios, la Comisión Económica para América Latina, el BID y el Banco Mundial difieren de los pronósticos de la economía, del crecimiento de la economía para 2021 con el Banco Central. Yo quisiera que el Banco Central, igual que la Intelligence Unit, Economic Unit, la última publicación que habla de 4.9%, ojalá sea una realidad. Yo dudo de eso porque si la mayoría de los organismos internacionales especializados, como el BID, Banco Mundial, el CEPAL y el FMI, opinan que más bien puede haber, si las condiciones no cambian, puede haber una tendencia de un cuarto año negativo. Obviamente eso no beneficia a ninguno de los nicaragüenses, de un partido, de otro, de una creencia, en general afecta. Y las pymes, tanto de los simpatizantes o de los no simpatizantes del gobierno actual, también son afectadas, porque son empresarios. La lógica empresarial no obedece a una bandera política, la lógica económica no obedece a un credo religioso, obedece realmente a la fuerza del mercado. Según cada sector, entonces, Eduardo, ¿qué sectores tienen una economía de estabilidad, de crecimiento o de subsistencia? ¿Se pueden hablar de estos tres aspectos? Recientemente yo estuve analizando y leyendo lo que decía el presidente del Banco Central, de que este primer trimestre había habido un repunte de la economía. Pero lo que ha habido realmente es la respuesta de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, que le inyectaron al país más de 1.000 millones, y que obviamente si eso entra al flujo de la economía, pues va a tener una reacción. Lo que ha habido es mejoras en los precios del oro, mejoras en las exportaciones de oro,
mejora en exportaciones de los mejores precios en carne o en otros productos, pero nosotros vemos dos ejes fundamentales todavía paralizados: el sector construcción y el sector turismo, que son generadores de empleo masivo. O sea, si uno va a hacer una obra de la construcción, lo que tenés, yo oí ayer al señor Nilo Salazar, que es un experto y es un líder sindical, diciendo de las grandes crisis que hay para que cumplan los contratos laborales y para que hayan nuevos proyectos todavía no se ve mucho. Ahora, en el sector turismo, hemos escuchado a la Cámara de Turismo, a los sectores gremiales, es más, es solo hacer un recorrido a Granada, o sea, donde realmente hay una pequeña, ligera actividad turística local. Hay un poco más de presencia de turistas, yo diría aquellos turistas que consumen de 3 a 5 dólares diarios, que le llaman mochileros, pero realmente usted va al Intercontinental o a aquellos hoteles grandes y allí no hay una presencia de empresarios o de inversionistas o de turismo de negocios, no hay. Entonces eso es lo que hay que traer, ¿verdad? ¿Cuánto deja un empresario cuando viene aquí a una conferencia o a reuniones? Gasta más de 300 dólares diarios, cuarto, comida, transporte. Ahora vienen turistas que vienen a pie o de mochila, no quiero tampoco decir que es malo, ni menospreciar, pero lo que dejan son 10 dólares al día, 5 a 10 dólares. Por otro lado, la economía solo va a responder a repuntarse cuando se vea una visión de nación integral, clara y precisa de que los agentes económicos están concertando una nueva institucionalidad, y la nueva institucionalidad se refiere a la parte fiscal, la parte electoral, inclusive este año, la parte digamos tributaria de pago y los trámites, y el COVID sigue siendo un enigma. Decimos de que ya hay vacunas en Nicaragua todavía, según lo que leí recientemente en los organismos como la OMS, la OPS, todavía tiene un porcentaje muy bajo de cobertura con las vacunas. Quiere decir que el que venga a Nicaragua viene pensando con el riesgo, ¿verdad?, de salud también. Entonces eso no es un factor atractivo que hay que buscar cómo mejorarlo. Hablemos de esa institucionalidad a la que usted se refiere y de cómo se puede mejorar la economía de nuestro país. Recientemente el presidente Ortega, en su última comparecencia de discurso, se refirió al sector gran empresa y hubo críticas y algunas afirmaciones. Ante esto, ¿qué rol debe desempeñar este sector en nuestro país? Porque tiene que ir, digamos, muchos expertos acá lo han dicho, el Estado es un facilitador, la administración de un país es un facilitador y tiene que trabajar de uno u otro modo en pro de todos los sectores, incluidos la gran empresa, para la estabilidad de un país. Entonces, ¿qué se debería hacer en este sentido? Mira, Jocelyn, el Estado, me gustó que hayas dicho esa palabra, es un facilitador. El Estado no debe ser un empresario que compite contra la empresa privada, porque cuando ya se toma ese rol, ya el empresario no va a tener iguales condiciones para competir. Te doy un ejemplo. El Estado es como un puente entre lo que recauda de los ciudadanos, que son empresas, personas jurídicas y naturales, y lo que la población necesita para cubrir sus necesidades básicas en educación, en salud, que son las partes más fundamentales, y en seguridad alimentaria, en alimentos. Entonces, un Estado facilitador logra mayor éxito y mejor aceptación de la población cuando tiene la capacidad de administrar transparentemente los recursos de los contribuyentes y hacerlo llegar a aquellos sectores que están desprotegidos. Esto significa una gran labor, un compromiso enorme con la nación y con la población. Es más, una actitud que va más allá de solo la parte política, va también a los principios humanistas, cristianos, para los que creemos en Dios y creemos en que tiene que haber un mundo mejor y una Nicaragua mejor. Y entonces puedes ver que un buen administrador se echa de ver. O sea, tenés impuestos y tenés resultados. Y aquellos sectores que son necesitados reciben de los que tienen. Si te das cuenta, el Estado facilitador es crear las mejores condiciones para generar empleo, escuelas eficientes, centros de salud operativamente bien, buen control del COVID, etc. Hay una serie de variables. Las Naciones Unidas tiene varios indicadores que se llaman los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son compromisos de todos los gobiernos. Y cada vez que se hace un examen, los países algunos no llegan a mejorar. Entonces es como un checklist, ¿verdad?
cumplió en salud, cumplió en educación, cumplió en derechos humanos, cumplió en esto, y esa evaluación ha demostrado que los países mejoran en disminuir la pobreza, pero no mejoran en la distribución de la riqueza. Se queda concentrado muchas veces el crecimiento económico en manos de pocos. ¿Y qué es lo que pasa? Que vos vas a ver edificios, vas a ver más bancos, pero vas a ver gente pidiendo en la calle, niños haciendo malabares. Esos son indicadores que no hay que inventarlos, pues no hay que ser especialista en encuestas, como unas que salen ahí pues diciendo una cosa, pero uno ve otra. Lo que realmente hay es la realidad. O sea, si nosotros vemos un aumento de personas en la calle con necesidades, antes le llamaban mendigos, que es una frase que a mí me choca, pues nosotros no deberíamos de tener mendigos en ningún lado. Niños en la escuela, adultos de la tercera edad jubilados o por lo menos con protección social y adultos trabajando. Pero ahora vemos niños en la calle, adultos trabajando en la calle, el sector informal creciendo. Eso es una señal que hay que mejorar y eso lo deben saber perfectamente los colegas del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de los sectores que administran. Nosotros los contribuyentes lo que hacemos es pagar lo que nos imponen. Si hoy es el 15% y mañana es el 20% de IVA, ¿qué vas a hacer? Vas a pagarlo. O comienza lo que se llama la evasión fiscal. Y ese es otro problema para los administradores públicos, cuando dejan de captar recursos. ¿Cómo van a cubrir? Mira, el presupuesto general de la República en el 2020 era deficitario. Había un margen pequeño. Con lo del COVID se inyectó de recursos. El INSS también ha estado deficitario. Con transferencias del sector público al INSS ha logrado cubrir. ¿Cuál es la meta de cualquier gobierno que resulte con ganas de mejorar en Nicaragua? Cubrir todos esos déficits, mejorar la administración pública, mejorar la captación de recursos, castigar menos en impuestos a los más bajos ingresos y sacar más recursos de las grandes empresas, siempre y cuando esas empresas también tengan motivos para invertir, si no, no van a venir. Estas cosas que usted ha mencionado son realmente posibles en nuestro país, en el contexto actual en el que nos encontramos. Sí. ¿Y qué pueden hacer los grandes empresarios tomando en cuenta estas realidades? Además de pedir, por ejemplo, una revisión de la reforma tributaria, que ya lo han pedido, pero ¿qué más se puede hacer para buscar ese camino por el cual se puedan mejorar las condiciones de nuestro país, que pueda incluir o no un diálogo con el gobierno, algo que de una u otra manera lo han visto mal algunos sectores, porque algunas cámaras han pedido acercarse y han enviado comunicaciones directas a la administración actual, y quizá pues algunos consideran se ha satanizado este tema? ¿Usted qué opina? Sí, mira, yo tengo una buena comunicación con la señora de la Cámara de Comercio y con Lucy también, Carmen Hillebrand. Hillebrand. Me cuesta pronunciar ese apellido. Yo le voy a decir a Carmen que si me da el segundo apellido para que sea más fácil. Mira, se ha satanizado. ¿Pero por qué se ha satanizado? Porque cuando vos quitas las manos sobre la mesa y las pones debajo de la mesa, no sabes si te están haciendo una o la otra. Ya sabes, las dos cosas que hacemos los nicaragüenses. Pero si las tenés sobre la mesa, si sos transparente, si decís aquí estoy, yo soy un estado facilitador, no voy a competir contra vos, entonces el empresario va a tener más motivo, incentivo para invertir. Cuando realmente las reglas del juego se empiezan a poner a favor de ciertos grupos, que es la crítica que ha habido de la pequeña y mediana empresa, que aquí ustedes han tenido aquí al sector panadero, lo he escuchado cuando dicen no podemos acceder a los préstamos porque no cumplimos con los requisitos, y el banco dice yo no puedo dar los reales si no me cumplen con los requisitos, porque la CIBOIF, que es la que supervisa a los bancos y los multa si no cumplen con las normas prudenciales. Fíjate que las normas de los bancos no son normas financieras nada más, se llaman normas prudenciales, de prudencia, porque los recursos son externos, no son de ellos. Entonces, el Estado facilitador va a procurar colocar a los bancos o al gran capital que logre generar empleo. O sea, yo como economista, yo recomendaría que todo lo que hagamos en políticas públicas se esté pensando en generar empleo, porque cuando vos generás empleo, generás consumo. Y si vos generás consumo, generás impuestos. Y si vos generás impuestos, generás recaudación que el sector público lo puede reorientar hacia aquellos sectores más vulnerables. Es una lógica.
Ahora, cuando eso se rompe y hay desconfianza, entonces le puedes decir a un lugar, mira, facturame ese ya el IVA, no me cobres el IVA, porque no estás consciente que ese 15% va a ser usado para lo que el pueblo quiere. Entonces, es importante la transparencia en el uso de los recursos de los impuestos en cualquier país del mundo. Fíjate que en los Estados Unidos, de las penas más sancionadas, diría yo, es la evasión fiscal. O sea, podés hacer muchas cosas que te van a castigar, pero cuando te evadís impuestos es hasta cárcel, pues te quitan hasta la empresa, porque son muy celosos. No conozco la administración de Brasil, ha habido mucha corrupción y por eso es que después sale el Yato Plan, el no sé cómo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cáncer de América Latina y de muchos de los países que han sido empobrecidos es la corrupción. Y la corrupción abarca tanto el que da, el que pide soborno, como el que da el soborno. Entonces, es un cambio de filosofía, es un cambio de estilo de vida. Tiene que pasarse por valores muy establecidos sobre la mesa, como yo te digo. Si los tres tenemos las manos sobre la mesa, yo no tengo temor que vos estés con una pistola debajo, o que Michelle esté con un dardo ahí al corazón de los que la están viendo. No, lo que realmente tenemos es una oportunidad de conversar. Y conversar, entonces a eso no hay que tenerle miedo. Y ahí la presidenta de la Cámara, lo que ella mandó una carta con el nuevo presidente reciente de CADIN, de Industria, fue solicitando que revisaran la reforma. Eso es una labor correcta de un dirigente de una Cámara empresarial. Y realmente se tiene que revisar esta reforma. ¿Qué procede en este caso? Porque sí dejó una recaudación bastante considerable en sus primeros meses, algo que fue valorado por autoridades de la actual administración como un efecto positivo de la misma reforma. Claro, obviamente, cuando apretás la soga, el que se va a asfixiar no se asfixia inmediatamente, queda todavía tambaleando. O sea, eso es lo que pasó. Le pusieron adelanto del IR a las empresas y le dijeron, ahora ya no va a ser X porcentaje, ahora va a ser más lo que me vas a dar antes de que lo gané. O sea, un adelanto del IR, bajo un supuesto que vas a ganar eso. Mira, los consultores, como el caso mío, que somos freelancers, que trabajamos, desde que firmamos el contrato de servicios profesionales, nos ponen el 10% de mi contrato. O sea, yo le estoy dando al Estado facilitador el 10% de lo que no me he ganado todavía. Cada vez que me depositan, 10% menos. O sea, yo soy un contribuyente que quiero saber cómo se usan mis recursos. Eso no es pecado, no es prohibido. Eso no es ser señalado, pues. No, al contrario. Obviamente, si todos los ciudadanos supieran el poder que tienen al pagar los impuestos, otro escenario tuviéramos. Pero como mucha gente piensa que le hacen el favor, ¿verdad? Y por eso se olvidan de una palabra que se llama servidor público. Si al final los funcionarios públicos les pagamos los impuestos, con nuestros impuestos. Ahora el empresario tiene otra visión. No es un Estado facilitador, el empresario es un creador de capital que invierte para que eso le rinda más. Entonces no le podemos pedir que piense igual a un empresario que a un funcionario público o que al consumidor. O sea, tenemos diferentes intereses. ¿Cuál es la labor del Estado? Facilitar la lógica de que todos tengamos algo del pastel que crece y que no quede en manos de pocos. Y esa es la gran crítica que ha habido. Don Eduardo, usted también en parte de la intervención habló acerca del mercado informal y cómo este había venido creciendo. ¿El mercado informal podría ser una opción para mejorar la economía? ¿Y qué se debe de hacer para que este pase de ser informal al formal? Cuando hablamos de informalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, Michelle, es la salvación o la tabla de salvación de los que están sin empleo o de los que no tienen oportunidades de estar en el sector formal. ¿Cuál es la diferencia? Y lo quiero dejar bien claro. Desde el momento que una economía genera poco empleo formal, la gente inmediatamente tiene 2 o 3 opciones. Una de ellas, poner una carne asada o vender algo o poner asados no sé cómo, asados del milagro, asados aquí, asados allá, o vender o prestar servicios como sea, en lo que tal vez estudió una carrera y ahora mejor pues anda en otro trabajo. El sector formal es beneficioso para el seguro social por 2 razones. Uno,
porque de la planilla le deducís al patrón o al empleador y también al trabajador. Entonces ese dinero va para el Estado a través del INSS. El sector informal no genera nada de eso y además no goza de ninguna prestación social. Ustedes, estoy seguro que cuando reciben el aguinaldo o ya lo tienen comprometido o ya lo van a usar mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa con el sector informal? Nunca tienen aguinaldo, ni vacaciones. Se enferman, ni siquiera tienen cómo ir a una clínica de previsión del INSS. Ahora, estas políticas públicas que realiza el Estado nicaragüense atrae a que el sector informal se transforme o pase al sector formal. La tendencia ha sido que se vaya reduciendo en estos últimos años el sector formal. El INSS perdió alrededor de 200.000 afiliados, eso le afecta a las finanzas del INSS. Y eso te da una idea. Esos 200.000, más o menos, porque parece que se han reincorporado otros, pues yo no veo mucho esa cifra de que cuántos incorporaron de nuevo al mercado formal, pero sí veo la cantidad de negocios en las calles, pues, y la gente dice, me voy a dedicar a vender ropa, voy ahora a hacer esto, voy a vender comida, etcétera, todo eso es informal. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? El efecto es negativo que esté pasándose la gente al sector informal, deja de tener prestaciones, no contribuye al INSS, la familia pasa una inestabilidad enorme, un día tienen venta, otro día no venden, el capital de trabajo se les acaba, el vender pollo requiere tener un frío, una mantenedora, la energía eléctrica sube, el costo del taxi más caro, la gasolina es más cara. Entonces yo no le veo que haya solución por esa vía. Hay que cambiar todo eso, hay que revertirlo. Y para cambiar todo eso hay que tener recursos, ¿verdad? Cuando vos decís le voy a aumentar a alguien algo es porque tenés de dónde lo vas a sacar. Entonces la pregunta es, si querés hacer realmente una mejora en el salario, tenés que tener una empresa que esté más o menos mejorando, si no, ¿cómo le vas a pedir que pague más? Lo que va a hacer es, tenía 5 empleados, ahora voy a tener 3, porque los 3 hagan lo de los 5 y le aumento el salario a los 3, pero dejaste a 2 sin trabajo. O pagas lo que te está cobrando en impuestos y en el alza de la energía eléctrica. Exacto, o sea, te va tu salario, en el caso del consumidor, en gastos que antes no tenía, como es el aumento de la tarifa o el aumento del precio del agua. O sea, fíjate bien, la microeconomía no está aislada de la macroeconomía. Lo que hagas a nivel macro va a repercutir a nivel micro. O sea, lo que se hace a nivel del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, va a repercutir en los supermercados, en las tiendas, en las ventas. Justamente por el llamado emprendedurismo y esa gente que no encuentra mayor opción que salir a la calle y buscar el sustento de su familia vendiendo algo u ofreciendo un servicio, que ahora las redes sociales también se han vuelto un aliado en ese tema. Hay sectores como organismos de defensa del consumidor que han demandado y han llevado, según ellos han expresado en este programa, a la Asamblea Nacional, por ejemplo, propuestas para ver el tema de las finanzas, para ver el tema de las deudas y para ver el tema del emprendedurismo. Quizá con una ley de fomento al emprendedor y de apoyo al emprendedor, esto sería viable, que las autoridades pertinentes, en este caso en la Asamblea Nacional, pues pongan oídos a esta demanda. Supuestamente un legislador o un diputado escucha la demanda de su sector. Si él representa los zapateros, ahí tuvimos un señor que era diputado y que era de la Cámara de Industria del Cuero y no sé cómo, y él sabe bien los problemas de la industria de zapatos. Un ejemplo, un dirigente, un diputado del sector educativo sabe bien el problema de los maestros de las escuelas o del sector salud. El reto es tener legisladores que realmente se identifiquen con la necesidad y con la capacidad técnica de proponer iniciativas y que escuchen lo que el pueblo demanda o los ciudadanos demandan. Al final, así se debe legislar. No es tan automático eso, son procesos de países. Vean, hay 2 países que yo admiro mucho y los he conocido, los he visitado, es Chile y Colombia. Ellos han transformado de una iniciativa para 5, 10, 15 y 20 años los procesos de emprendedurismo. Y eso no se hace ni con un gobierno. Cambian de gobierno. Y Chile sigue con su política de apoyo, y Colombia sigue con su política de apoyo, y Costa Rica sigue con su política. Entonces, no afecta que cambien las autoridades, las personas, los partidos.
de un gobierno a otro, porque son proyectos de mediano y largo plazo, que solo así se logra el impacto en la calidad de vida del pueblo o de los ciudadanos. Entonces, lo que yo recomendaría es, señores legisladores, escuchen realmente cuáles son las necesidades y que la nueva Asamblea Legislativa, ojalá tengamos personas capaces, con visión de nación, con empatía hacia el ciudadano, que sienta empatía, mucho se dice, pero no se hace. Es ponerse en el lado de los que están necesitando respuesta. Entonces, como somos países con escasos recursos, obviamente no todo se puede resolver en 5 años. Yo calculo que la crisis de Nicaragua económicamente va a ser mejorada en los próximos 2 periodos de nuevo gobierno. Eso va a depender muchísimo de hasta dónde llegamos en el deterioro y hasta dónde empezamos a mejorar. Y eso está en manos de los que toman decisiones. El pueblo en sí puede opinar, yo puedo como académico, como profesor, economista, opinar, pero los que legislan son los que les corresponde, esa es la responsabilidad de ellos. Los legisladores, los diputados, y en países donde la independencia de poderes del Estado es muy fuerte, se manda a llamar al presidente del Banco Central a que rinda cuenta a una Cámara de Diputados y Senadores. Esos son los juegos de peso y contrapeso en una democracia. Yo lo que pienso es que los asesores deben de estar más claros de hablar con la verdad de lo que está pasando y que permita a los que toman decisiones asumir sus responsabilidades en bien de la mayoría. Ojalá que eso se dé en los próximos tiempos, diría yo, no sé cuándo, pero ojalá. En esta situación, Eduardo, en el sentido de tomar en cuenta lo que la pandemia ha golpeado al mundo entero, y nuestro país no es la excepción, ¿cómo están los recursos para inversión pública de parte de las autoridades nicaragüenses? ¿Tiene Nicaragua el suficiente financiamiento bilateral, por ejemplo, y si este financiamiento va a poder mantenerse o no? Mira, para que tengas una idea, el monto de inversiones públicas y extranjeras en Nicaragua se ha reducido a menos de 150 millones de dólares, lo que podría haber sido antes casi 1.000 millones. O sea, si no tenemos inversión, año con año, nueva inversión, y que se mantenga la que está y no se retire del país, veríamos cambios. Y eso a nadie puede obligar que invierta en un lugar X o Y si no tiene garantía. Y eso es lo que tenemos que crear, un marco institucional que garantice la transparencia y que se cumpla con los acuerdos, ¿verdad? Yo pienso que este es un tema que tiene que tomarse en cuenta muchísimo a los pequeños, medianos empresarios, a los grandes empresarios, a los consumidores y el Estado facilitador, al cual yo aspiro que algún día tengamos eso de manera muy fluida, y no solo en periodos electorales o en periodos de crisis, sino permanente, logre ver lo que un emprendedor en Chile dice. Aquí pasó un gobierno de Pinochet, antes tuvimos uno de Allende, uno de Pinochet, después un demócrata cristiano, después uno de izquierda, después uno de centro, y la política para promover empleo está siempre ahí, y aún así hay crisis a veces, pero se da respuesta rápida. Igual pues tiene que ser en nuestros países como Nicaragua. Sus conclusiones, don Eduardo, en este tema tan sensible para la población, y yo recuerdo que en algunas encuestas que se hacían hace algunos meses, pues daban como resultado de que a los nicaragüenses también les preocupa el tema de la economía, y por eso es tan importante que se vea. Y me gustaría que en sus conclusiones usted se pueda referir al problema o situaciones políticas que enfrenta nuestro país a la par de lo económico. ¿Con qué diligencia se debe de ver esto, o ya se está viendo en algún modo, se va caminando en estos temas? Mira, los organismos internacionales han sido clarísimos. Hay un organismo que se dedicaba más a hablar sobre los manejos macroeconómicos, que se atrevió a decir en su último informe que había que hacer los ajustes necesarios institucionales, es el Fondo Monetario Internacional. Usualmente no se mete en ese tipo de recomendaciones, pero lo hizo. Si no hay cambio en la parte de garantías institucionales, de paz social interna, muy difícilmente la economía de Nicaragua va a cambiar. Por otro lado, el Banco Mundial, la CEPAL y el BID son enfáticos en decir solo va a haber un cambio
en América Latina cuando se reduzca la corrupción y se logre la estabilidad institucional. Y en el caso de Nicaragua, especialmente, solo 2 países no van a crecer en estos pulsos, según ellos, ¿verdad? Surinam y Nicaragua. Entonces, yo creo que los nicaragüenses nos tenemos que sentir orgullosos de ser nicaragüenses. Y eso pasa por una verdadera transformación de lo que realmente esperamos, de lo que son estados facilitador, de lo que es un empresario consciente y que diga realmente no solo quiero ganar, sino también generar empleo, y ciudadanos responsables para que digamos que es lo que nos gusta o no nos gusta. Excelente. Gracias, don Eduardo, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Y yo gracias a ustedes porque yo sigo pensando que los que estudiamos, tuvimos la oportunidad de estudiar, tenemos una obligación de volver de la mejor manera, con ética profesional, lo que hemos logrado aprender para el bien común. Si eso se queda uno guardado sin poderlo compartir, es como ser un egoísta más en este país. Yo les agradezco que me den esta oportunidad de poder decirle ánimo Nicaragua. Vamos a salir adelante con fe, con perseverancia, con toda la fuerza que los nicaragüenses hemos tenido en crisis, terremotos, dictadura, etcétera, etcétera. Porque ya lo hemos vivido. Yo espero y confío en Dios, creo en Dios, que esto va a ser temporal y vamos a salir lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Eduardo. Queremos compartir con ustedes que nos están viendo también un poco de la tendencia de las entrevistas que realizamos a diario aquí en este segmento Debates y Soluciones. El día de ayer tuvimos como invitado al precandidato por el Partido Liberal Constitucionalista, Milton Arcia. Esta entrevista alcanzó